Muy buenas tardes a todas y a todos. Como es habitual, estamos dándoles el informe desde el Ministerio de Salud. Quiero comentarles que durante el fin de semana, los últimos días de la semana pasada, estuvimos en las localidades de zona norte, en Caleta Olivia, en Pico Truncado, Las Heras, Perito Moreno, Los Antiguos, y también estuvimos en Lago Posadas y también en la localidad de Gregores. En todas ellas, analizando cuál es la situación epidemiológica actual en la que se encontraban y, lógicamente, cuáles eran las posibilidades de abordaje integral de esta pandemia. Con mucha satisfacción me encontré con mucha voluntad de trabajo de parte de todos los trabajadores de la salud, pero además de la salud pública, en los hospitales, en nuestros hospitales de la provincia, pero además una gran voluntad de apoyo y de trabajo del sector privado, de manera tal que la articulación de lo público y lo privado en este abordaje en la asistencia de la pandemia está garantizada. Tuvimos todas las discusiones necesarias para poder avanzar en ese sentido. Otro hecho muy importante fue la articulación que he encontrado en todos los hospitales de zona norte con la municipalidad y el resto de los actores sociales. Eso hace que el abordaje en forma conjunta entre todos los sectores de la sociedad sea una responsabilidad de todos, porque es de esta manera como tenemos que afrontar la pandemia que nos viene haciendo sufrir durante todos estos meses. Todo el trabajo que se viene realizando para que podamos tener un buen diagnóstico, para que tengamos un seguimiento de contactos estrechos, entonces se hace de manera articulada con los demás sectores. Y por suerte hemos encontrado mucha colaboración en ese sentido. Por supuesto, nuestros hospitales vienen preparándose para esta curva que viene creciendo de manera sostenida en toda la zona norte. En ese sentido, estuvimos discutiendo ampliamente con los directores y con los jefes de algunos servicios para ver cómo estábamos preparados y para ver también qué necesitábamos para estar completamente listos para afrontar esto en el momento en que ese pico se dé. Por supuesto que siempre lo más importante es prevenir el contagio. Y lo que estamos viendo es que esta curva viene en ascenso. Durante las horas de trabajo surgieron algunas dudas y algunas preguntas que me gustaría conversar con ustedes. Algunas estaban relacionadas en que a cuándo vamos a hisopar a alguien, qué significa un test breve, qué es la PCR y qué son las inmunoglobulinas. Pues bien, el test breve consiste en un hisopado que luego, a través de un método muy sencillo, uno puede saber si es positivo o negativo en el lapso de 15 a 20 minutos. Y es lo que se viene realizando en todos los puestos de detección comunitaria. También se lo realiza en los abordajes territoriales. La PCR es otro método, pero que ya se realiza dentro de los laboratorios que han sido autorizados por el Instituto Malbrán y que cuentan con esa aprobación en todos nuestros hospitales. Ese es otro método también que es con hisopado. Finalmente, las inmunoglobulinas son las que nos dicen qué cantidad de defensas o de anticuerpos hemos producido cuando hemos pasado por esta enfermedad. Y eso lo que nos dice es estrictamente eso, que hemos generado los anticuerpos necesarios luego de haber transcurrido la enfermedad. Esos son los tres métodos que venimos utilizando en este momento: el test breves, la PCR y las inmunoglobulinas. Pero también me estaban consultando por qué no solamente se da positivo cuando uno hace el diagnóstico a través de estos test, sino qué significaba el criterio epidemiológico. Bueno, el criterio epidemiológico tiene varias respuestas. Uno puede ser ante la aparición de la anosmia o la digeusia, que significa la pérdida del olfato o la pérdida del gusto. Aquella persona que ha perdido el olfato o que ha perdido el gusto, directamente ya pasa a ser positivo. También es criterio epidemiológico aquellas personas que comienzan a tener síntomas durante la cuarentena y están haciendo cuarentena porque han estado en contacto estrecho con un caso positivo. Esas personas también entonces pueden ser consideradas positivas solamente por criterio epidemiológico. Y ahora que lo mencionamos, es muy importante que tengamos en claro lo siguiente: la cuarentena de contactos estrechos siempre tiene que ser de 14 días, por una razón muy sencilla. La incubación de la enfermedad puede ser entre 1 y 14 días. Por esa razón, los síntomas de un contagio pueden aparecer a partir del día 14 y esa persona podría ser definida como caso positivo por criterio epidemiológico. Lo que intentamos hacer siempre ante la aparición de síntomas es hisoparlo
para nosotros confirmar que efectivamente es un caso positivo, pero sí podría ser incluida por criterio epidemiológico. Pero lo más importante que quiero que quede claro es que la cuarentena de los contactos estrechos es de 14 días. No es ni de 7 ni de 10 y me hago un test, me da negativo y salgo a la calle. No, no es así. Porque por más que tengamos una PCR negativa al 7º día, al 10º día, luego lo podemos tener positiva al día 13. Eso es muy importante que todos lo tengamos en cuenta. Y finalmente, cuando uno ha transcurrido la enfermedad, significa que ha generado los anticuerpos necesarios para no enfermarse de nuevo. Pero haber pasado por la enfermedad no nos libra de volver a contagiarnos. Lo que va a pasar es que nos vamos a contagiar, pero no nos vamos a enfermar. Pero en el momento que nos contagiamos, podemos seguir contagiando a los demás. Entonces, lo que tenemos que hacer es, hayamos tenido o no hayamos tenido la enfermedad, siempre tenemos que cuidarnos. El barbijo, evitar las reuniones sociales, lavarnos las manos, hacer el aislamiento de los casos positivos y los contactos estrechos. Y como siempre, cortar con la cadena de contagio, que lo que tenemos que contagiar es más amor. Les mando un abrazo.